Está Gustavo Córdoba en comunicación con nosotros de Suban Córdoba y Asociados. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, equipo. ¿Cómo les va? Gracias por llamar. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, una buena iniciativa, Asociados en esta vez, para preguntar sobre estas cuestiones, además en un contexto que es el cierre de un gobierno, el inicio del otro. Hay también allí algunas preguntas que hablan sobre las expectativas de este cambio. Bueno, en principio están poniendo en números a una sensación que uno tenía de mucha dificultad de las familias con el bolsillo hoy, ¿no? Claramente, y déjame agradecerle a Damián Di Pace, que es un periodista económico y además director de la consultora, porque con él lo que queríamos ver es justamente eso, ¿no? En este contexto de transición y de recambio de gobierno, cómo ve la gente los principales temas o los principales indicadores. Y hay una gran cuestión esta que vos planteás, el malestar económico, la mala calidad de vida, el recorte, por ejemplo, en ese 20% que ha recortado en alimentos, un 10% que ha recortado en atención médica. Tenemos que entender que este contexto genera además del crédito que se le abre a un gobierno cuando arranca, hay una doble generación de expectativas y de ansiedad, por otro lado, porque hay una gran mayoría de argentinos que votó esperanzado en que Alberto Fernández pueda revertir en el corto, en el mediano plazo la situación económica. Y claramente, fíjate, un 60% le da a Alberto Fernández que tiene un plan económico, un 50% de argentinos cree que puede haber cambios a mediano y corto plazo. También que un 45%, y este no es un dato menor, cree que la Argentina va a estar mejor a un año de lo que está ahora. Claro. Y este me parece que es un dato realmente consolidado, ¿no? Más allá de entender también que el gobierno de Mauricio Macri ha generado de algún modo una desilusión muy grande, porque más allá del 40% que lo votó en la última elección, que yo no sé si fue tanto a favor de Macri, sino en contra de la fórmula del peronismo, o de la desconfianza hacia la fórmula del peronismo, me parece que el gobierno Macri dejó pasar oportunidades históricas únicas, un contexto internacional muy favorable a la Argentina, apoyos internacionales inéditos, el G20, Donald Trump, el apoyo de los grandes organismos de crédito, el Banco Mundial, el Fondo Monetario fundamentalmente, y un contexto interno en el cual el peronismo estaba dividido en tres espacios, ¿no? Entonces, frente a esa realidad y ese contexto que tuvo Macri, que no haya podido reelegirse y básicamente por ignorar los impactos de su política económica, es lo que le abre el crédito hoy a Alberto Fernández para gobernar en los próximos 4 años. Bien, Gustavo, es contundente la respuesta cuando preguntan por el principal problema para usted y su familia, la enumeración de cuestiones vinculadas a lo económico. El primero, la inflación, es el primer problema que identifica la gente. Después el desempleo, la pobreza, dominan ampliamente, ¿no?, los temas económicos y sociales. Más de un 60%. Y además te doy un dato, le preguntamos si en el actual contexto, a ver, ¿cómo estaban económicamente? Eso que vos decías de un 41, si apenas llega a fin de mes. Ahora, analicemos a los que les fue bien o a los que dicen que les va bien. Un 3% de argentinos dice que, o nos dijo que podían haber ahorrado bastante, y un 15% que habían ahorrado algo en estos últimos tiempos. Esto significa que hay básicamente entre un 15 y un 20% de argentinos a que les ha ido bien, ¿no?, en esta etapa. Y sin embargo, no llegan a ser ni siquiera la mitad de los que votaron a Mauricio Macri, con lo cual tenemos que entender de que, al menos para ese grupo de votantes, la economía no fue el elemento central en la decisión electoral. Claro. Gustavo, buen día, Javier te saluda. Esto Hola, Javier. de curiosidad simplemente, porque bueno, evidentemente que los años electorales hay mucho trabajo para las consultoras. ¿Cómo va a ser el 2020 para Suban Córdoba y Asociados? Digo, en términos de qué se ponen prioridades de trabajo, de análisis, qué puntos ver, digo, cuáles son un poco los lineamientos personales para ustedes en términos de consultoría para el próximo año. Bueno, cada gobierno municipal, provincial, nacional, cada área, cada empresa estatal requiere de insumos tanto de comunicación como de investigación. Así que, por lo general, te diría que estamos muy atareados. La diferencia es que quizá toda esa investigación no llega a medios, como sí pasa en procesos electorales, ¿no? Claro. Pero la meta nuestra es mejorar algo que a nivel académico y a nivel profesional no está muy desarrollado, que es cómo saber si un gobierno comunica bien. Es decir, no está todavía parametrizado ni está investigado de manera suficiente
cuáles son los procedimientos que tiene que llevar un gobierno para comunicar de manera aceptable o de manera efectiva ante los ciudadanos. Y esa es nuestra motivación este año. Seguramente vamos a trabajar en un observatorio de comunicación gubernamental, vamos a hacer un planteo junto con otros colegas y algunas universidades para ver si podemos empezar a profundizar ese tema que me parece que es central. Fíjate que un gobierno como el que se va de Macri nunca pudo comunicar de manera eficiente la gestión de gobierno, siempre mantuvo un tono electoral, y con usted lo hemos hablado en más de una ocasión, en el cual el mantener ese tono optimista, donde acá no pasa nada y la crisis no me afecta, en realidad fue contraproducente, porque en realidad cuando una gestión está desplegándose en el medio de un contexto de crisis, lo recomendable no es ignorarlo o hacer de cuenta de que acá no pasa nada, sino por el contrario, en una crisis lo que tengo que hacer es dejar de hacer todo y abocarme de cabeza a resolver el tema que me ha generado esta crisis, ¿no? Gustavo Fernanda te saluda, buen día. Hola, Fernanda. Bueno, a mí me llamó la atención la pregunta, ¿cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar para ver cambios en el rumbo económico del país? El 32% esperaría un año y un 19% esperaría dos años. O sea, con la necesidad de la inyección de dinero en el bolsillo de los argentinos, también sabemos que esto va para largo, digamos. Y además está claro que hay una ansiedad muy generalizada, ¿no? Esos que le dan 3 meses, que es casi un 20%, claro, y los que le dan 6 meses, que es un 15%, bueno, también, y es entendible, ¿no? Porque evidentemente hay mucha gente en la Argentina, millones de personas que la están pasando realmente muy mal. Ahora, me parece que también es cierto que este gobierno todavía no asumió, fíjate que todavía no conocemos el gabinete, no conocemos cuáles van a ser las principales políticas ni medidas, no obstante creo que hay que ser prudentes, ¿no? Hay que esperar que al menos este gobierno tenga en cuenta que la generación de consensos es clave. Esta materia en la cual el gobierno Macri se la llevó a marzo, nunca pudo generar consensos más allá de su propio esquema de gobierno, me parece que es fundamental. No se puede gobernar desde la perspectiva de una sola fuerza política en este país. Claro. La complejidad y las demandas sectoriales, los distintos intereses que hay en todo el país requieren una mirada superadora y ojalá el próximo gobierno tenga algo de eso. Claro. Gustavo, ¿cómo es la imagen de Alberto Fernández en cuanto a su imagen positiva? Pregunto. ¿Está llegando a la asunción? Porque por ahí entre que uno gana la elección, un presidente, y asume, su imagen va para arriba fuertemente, ¿no? ¿Qué pasa con Alberto? Bueno, Alberto Fernández está llegando casi con un 60% de imagen positiva, apenas un 35% de negativa. Lo opuesto a Macri, que se va con un 38% de positiva y casi un 60% de negativa. El desgaste de Macri es normal para una gestión que ha tenido tantos fracasos. En el caso de Alberto, yo diría, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Es apenas el dato con el cual ingresa a la gestión. Recordemos que Macri, cuando estuvo en la misma situación 4 años atrás, recuerdo claramente que las encuestas le daban cerca de un 70% de imagen positiva. Claro. Bien, Gustavo, te agradecemos como siempre estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes. Que anden muy bien, gracias. Chau, chau.